Buenos días, tardes, noches, según sea la hora que nos visualicen. Bienvenidos una vez más a su espacio Panorama IMA. El día de hoy nos encontramos en el taller de formación política y nos encontramos con... Rafael García. ¿Cuál es el puesto que desempeña en el Movimiento Regeneración Nacional? Tengo un encargo y es secretario de Formación Política en el Comité Estatal de Morena. Ahí estamos ayudando. Bueno, actualmente nos invitaron justamente a este taller de formación política y queremos preguntarle cuáles fueron sus perspectivas de esto. ¿Fue un buen taller, un mal taller, regular? Vivimos un proceso formativo donde aprendemos también de los asistentes y eso es muy importante. El Instituto Nacional de Formación Política tiene la metodología de la educación popular. Esto es, nadie es experto. La política es asunto de todos, no solamente de los políticos profesionales. Entonces, en este taller de comunicación pudimos sí tener herramientas teóricas, conceptuales, pero también vimos la imaginación y la creatividad de la militancia de Morena para elaborar mensajes políticos y poder echar a andar ciertas herramientas de las redes sociales. ¿Por qué considera que es importante este tipo de actividades en el mundo político? Tenemos que romper el cerco informativo y dejar de concebir a los medios tradicionales y hegemónicos como las únicas fuentes de información. Los medios de comunicación tienen intereses y por supuesto que los defienden, y los ciudadanos también pueden ser personas que se conviertan a su vez en fuentes de información. Documentándose con información veraz, podemos romper ese cerco informativo y romper el cerco mediático. Eso es muy importante para un proceso transformador y democrático. Esa es la democracia, que todos participemos. ¿Cómo considera que ha sido el actual gobierno, el empuje que le ha dado este tipo de proyectos? ¿Considera que este tipo de proyectos ya se habían visto en administraciones anteriores? ¿Es algo novedoso? ¿Y por qué considera que es importante que se realice? Pues con Andrés Manuel López Obrador hubo un cambio de época. Las redes sociales pasaron de ser medios, digamos, alternativos solamente a ser las benditas redes sociales, y eso tiene mucho que ver porque son benditas porque abrieron toda una discusión. Entonces ya el chayote, el pago para que opinen a favor de uno, pues eso ya no es concebido. Entonces están cambiando los valores, están cambiando el paradigma en el país. Tenemos que seguirlo profundizando para decir que siempre es importante defender la libertad de expresión, y esa libertad de expresión se tiene que garantizar en este país. Entonces estamos en un momento de auge en México de la libertad de expresión. Hablando justamente de esta libertad de expresión, ¿cómo considera que el gobierno actual ha trabajado bajo ese rubro? Pues desde luego que ha buscado garantizar que los periodistas tengan un tema de seguridad para cuando están reportando algún asunto delicado. En este país los jueces, los medios de comunicación estaban en contubernio para mantener el status quo y el privilegio de unos cuantos. Entonces se ha avanzado mucho, no se censura desde el gobierno. Por supuesto que hay temas delicados para los periodistas, pero ya no es promovido desde el gobierno un tema de censura, de persecución y mucho menos de hostigamiento, ¿no? Sí hay una situación de un diálogo circular. Los medios hegemónicos de comunicación no estaban acostumbrados a que un presidente saliera todos los días en la mañanera, que respondía a las preguntas, pero que además diera información nueva, que no solo fueran los datos de los que dicen tener la razón en todo. Entonces estamos en un momento muy padre en la vida de nuestro país y lo tenemos que afianzar, no solamente que quede en la iniciativa de Andrés Manuel, sino que sea todo un pueblo el que está acostumbrado a que se viva así, en democracia. Bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría darle a nuestra audiencia? Aquellos que nos sintonizan, ¿qué mensaje le gustaría dar? Decirles que estamos a sus órdenes en la Secretaría de Formación Política, que hay todo un gran equipo de la Red Estatal de Círculos de Estudio de Morena en el Estado de México, hombres y mujeres libres que están empujando círculos de estudio, que están empujando círculos de estudio, que hay una serie de talleres para militantes, simpatizantes y sobre todo para dirigentes, porque no queremos tener en Morena dirigentes que no actúen con principios éticos sólidos, y por eso es más aún la obligación de aquellos que quieran representar que estén formados éticamente. Pues agradecemos mucho el tiempo proporcionado, agradecemos mucho la invitación y por nuestra parte sería todo. Síganos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestras próximas actualizaciones. Medios IMA, un panorama diferente.